En nuestra clase de hoy vamos a estar hablando sobre las sociedades comerciales en general, que corresponde a nuestra unidad número 4 del programa de estudios. Vamos a pasar a ver, antes de continuar, una forma de constitución de las empresas. Tenemos ahí señalado en rojo lo relacionado a empresas comerciales. ¿Por qué remarcamos empresas comerciales? Porque vamos a hablar de las empresas que realizan actos de comercio según lo enunciado en la Ley 1034 del comerciante, y también las actividades que están señaladas como hecho imponible de los impuestos, el hecho generador de los diferentes impuestos establecidos en la Ley 6380, esta Ley de Modernización y Simplificación Tributaria, enuncian cuáles son las actividades comerciales. Porque existen otras empresas que también tienen sus normas legales, pero que no realizan actos de comercio. Por eso hacemos este énfasis en las empresas comerciales. ¿Y cómo se constituyen las empresas comerciales? La constitución básica es a través de persona física, que tenemos aquí señalado. Vamos a ver si podemos apuntar mejor. La persona física o persona jurídica. No obstante, la ley 6480 del año 2020, esta ley salió en el mes de enero, habla de una nueva forma de constitución de empresas, que son las empresas por acciones simplificadas, EAS. Estas empresas se pueden constituir por una o más personas físicas o jurídicas. Por eso la dejamos aquí en el medio entre persona física y persona jurídica. Pero nosotros vamos a hablar hoy específicamente sobre las sociedades comerciales. Volviendo al inicio, ¿cómo se constituyen las empresas comerciales? A través de una persona física o persona jurídica y la constitución mixta. En cuanto a personas físicas, encontramos dos tipos, de las cuales también vamos a ir hablando en las próximas unidades. Tenemos por un lado la empresa unipersonal, que está descrita en la ley 125, también de administración tributaria, y la EIRL, que es EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada, creada también en virtud a la ley 1034. La ley 6380 de modernización y simplificación tributaria les otorga a estas dos formas de empresas constituidas por persona física una misma naturaleza. Simplemente que aquí la diferencia está en la responsabilidad limitada al aporte de capital, que vamos a ir viendo también más adelante. Eso en cuanto a la constitución de personas a través de empresas, a través de personas físicas, donde los nombres generalmente son nombres de fantasía o lleva el nombre del propietario. Recordarán ustedes en nuestra unidad número 2, cuando hablamos de elementos de la empresa, estuvimos viendo las cualidades que debe tener el empresario y los distintos elementos que van apareciendo en estas empresas también. Bien, pasamos a lo que nos interesa exclusivamente hoy, que son las sociedades comerciales. Se constituye y es una persona jurídica. Sociedades comerciales, repetimos que son comerciales porque realizan actos de comercio, porque hay también otras sociedades que no realizan actos de comercio y que también tienen sus normas legales, sus leyes. El caso de las cooperativas, las mutuales, las fundaciones, pero están reguladas por otras leyes. Las sociedades comerciales son las que buscan lucro, buscan ganancia. Y son estas. Encontramos a la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, las sociedades comanditarias, ya sean en comandita simple, comandita por acciones, otras. ¿Por qué mencionamos otras? Porque hay otras leyes que crean distintos tipos de sociedades, como son las sociedades de capital industria. La ley también nos habla de los holdings, de los consorcios, que todas están reguladas por las sociedades comerciales. La ley de sociedades comerciales, y donde nuestra legislación crea las sociedades comerciales en el Código Civil paraguayo, a partir del artículo 963 del Código Civil paraguayo. Nosotros vamos a encontrar nuestra norma legal que habla sobre la constitución de sociedades, que es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, ¿qué son las sociedades comerciales? Las sociedades, como ya dijimos, son personas jurídicas que son creadas por una
una ley, el Código Civil y otras leyes también que son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Son personas. ¿Qué es el contrato de sociedad? El Código Civil nos habla del contrato de sociedad cuando dos o más personas se juntan, se asocian y crean un sujeto de derecho donde se obligan a realizar aportes para producir bienes o servicios, y cada uno aporta parte para que en forma conjunta se puedan producir bienes o se puedan prestar servicios en forma organizada. Cada tipo de sociedad, como ya vimos que hay distintos tipos de sociedad, tienen su estructura. Y la particularidad que tienen todas es que participan de los beneficios, es decir, se agrupan, se asocian, unen sus esfuerzos para obtener beneficios y también en consecuencia deben soportar las pérdidas. Es lícita la sociedad, es una sociedad legal lícita cuando todos los bienes presentes y también de todas las ganancias. Estas provienen de negocios ciertos y determinados, es decir, cuando la sociedad que adquiere derechos y contrae obligaciones se dedica a la realización de actividades lícitas, actividades legales, actividades permitidas por la ley, y la ley que nosotros estuvimos viendo es la ley 1034 del comerciante. Elementos generales del contrato de sociedad. Como ya estuvimos viendo, el contrato de sociedad se establecen los requisitos, se establecen las cualidades que deben tener las sociedades. ¿Qué tenemos en un contrato de sociedad? ¿Cómo se va a llamar nuestra sociedad? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto vamos a aportar los socios? ¿Dónde va a ser nuestro domicilio? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Todo eso se establece en el contrato de sociedad. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales? El fondo común, es decir, que todos los socios deben participar. De lo contrario, existen la posibilidad de que sean nulos los contratos también si no reúnen estas cualidades. La participación en las utilidades, a ningún socio se le puede negar que participe en utilidades, y contribución en las pérdidas. Parecen cuestiones muy sencillas, no obstante, cuando veamos los casos prácticos vamos a ir encontrando algunas cuestiones que pueden hacer nulos los contratos de sociedad. Affectio societatis, como estuvimos viendo, es un término, una cualidad que también aparece implícito dentro de los contratos de sociedad. ¿Y qué significa esto? La buena predisposición, la buena fe. Nos dice un autor que es la predisposición de los integrantes de la sociedad para actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido con la constitución de la sociedad, postergando los intereses personales en aras del beneficio común para todos. Es decir, ellos se desprenden de sus particularidades para conformar la sociedad. También otro autor que ustedes van a encontrar en el material que está disponible en la plataforma es la voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada. Es decir, affectio societatis, una alusión latina que significa que existe buena predisposición, buena fe, buena intención de todos los integrantes que participan en la sociedad. Como ya dijimos, pueden haber cuestiones que hacen que sea nula nuestra sociedad. Por ejemplo, el Código Civil nos habla de estos hechos y otros. Yo extraje algunos. Por ejemplo, cuando uno de los contratantes, es decir, uno de los socios, participa solo con su influencia política o social, tiene mucha influencia, entonces decide participar. A veces queremos usar el nombre de alguna persona que conocemos, pero simplemente este se compromete a participar de las pérdidas. Si no está especificado en el contrato cuál será su participación igualitaria, al igual que los demás socios, puede ser nulo. Cuando a uno de los socios se le atribuyere la totalidad de los beneficios o se le libera de que participe también en las pérdidas, porque los socios también deben soportar las pérdidas. Cuando uno de los socios no participara en el beneficio, cuando se le niega a uno de los socios la posibilidad de renunciar porque la participación en la sociedad es voluntaria, toda vez que exista causa puede retirarse de la sociedad, no se le puede prohibir. Y la falta de inscripción en los registros correspondientes. ¿Qué son los registros correspondientes? El registro público de comercio, el registro único del contribuyente RUC,
Y hay sociedades que requieren la habilitación a través de otros organismos superiores, ¿verdad? Por ejemplo, también si una sociedad anónima va a realizar actividades de seguro, tiene que estar habilitado, inscrito en el Registro Público de Comercio y también debe estar inscrito en el Banco Central del Paraguay, dependiendo del tipo de actividad que vaya a realizar la sociedad. Hablemos también del socio, es la persona física que participa o persona jurídica también, y tiene sus derechos y sus obligaciones. En forma general, ¿cuáles son los derechos del socio? Por supuesto, el socio participa para ganar, para participar de las ganancias. Recordemos que estamos hablando de sociedades comerciales. También tiene derecho a renunciar de participar en la sociedad y también tiene derecho a elegir a las autoridades que van a gobernar a la sociedad, dependiendo de cómo se constituya la sociedad, y participar también en la toma de decisiones a través de los mecanismos que estableciere su estatuto. ¿Cuáles son las obligaciones? Como ya estuvimos viendo, soportar las pérdidas y aportar para la constitución del capital social, que dependiendo del tipo de empresa puede ser aportes, pueden ser acciones, que también vamos a ir viendo. Y para ir cerrando nuestra presentación de hoy, la representación y administración de la sociedad, ¿cómo se desarrolla? Cualquiera de los socios tiene la posibilidad de administrar la sociedad. Esto se establece en los estatutos sociales. Si los socios van a participar o de lo contrario también la ley les da la posibilidad de conferirla a un extraño. Es decir, que ellos pueden designar administradores. En las sociedades solemos encontrar la figura del gerente, gerente general, gerente de tales o cuales áreas, que también la ley posibilita. Derechos y obligaciones de los administradores, dependiendo de la forma que se asigne la administración de la sociedad a una persona. Estos son solidariamente responsables, en una responsabilidad solidaria ante la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley y el contrato social. Es muy grande la responsabilidad que tienen los administradores porque incluso pueden responder ante los socios y también ante terceros por algún hecho que no esté adecuado a las decisiones de las autoridades de la sociedad. Conforme al tipo de sociedad, se hacen las designaciones o la cesación, que también vamos a ir viendo cómo se hacen en las sociedades anónimas, en las sociedades de responsabilidad limitada, cómo participan algunos socios en las sociedades comunitarias o en las sociedades colectivas también. Bien. De esta forma estamos entonces cerrando esta presentación de la unidad. Las consultas ustedes pueden realizarlas a través de nuestro medio habitual y también está habilitado el foro dentro de nuestra plataforma. También por unidad voy a ir habilitando para que podamos interactuar y podamos desarrollar los ejercicios también que vamos a ir teniendo. Muchas gracias.